Como la Torre Eiffel, el sistema del metro de París también es un auténtico monumento. Tiene más de un siglo de antigüedad y es el corazón palpitante de la capital francesa. Con 220 kilómetros de vías, 302 estaciones y 14 líneas, es vital para la ciudad y transporta a más de 5 millones de pasajeros al día. Más de 2.000 millones de personas al año. Aunque se moderniza continuamente y está a la vanguardia de la tecnología, mantiene la apariencia de sus primeros días. Los parisienses lo miman con cariño desde su construcción en 1900. Diseñado por ingenieros visionarios como Fulgence Bienvenu, el padre del metro, y realizado en una época en la que todo era posible, esta megaestructura ha marcado el paisaje de la capital con sus imponentes viaductos que cruzan sobre el Sena. Pero ¿cómo consiguieron realizar tamañas proezas? Un ejemplo de capacidad tecnológica es el viaducto de Austerlitz, con un vano de 140 metros sin ningún otro apoyo entre sus extremos. La red se ha beneficiado siempre de las tecnologías más avanzadas. Desde los primeros túneles de madera a compartimentos estancos sumergidos en el Sena, su construcción, que se inició a finales del siglo XIX, abrió las entrañas de la ciudad de París e impulsó su crecimiento. En cuanto a los 400 trenes actuales, en poco se parecen a los originales de madera. Son cada vez más rápidos, más seguros, automatizados e interconectados. La red ha tenido éxito en su apuesta tecnológica, impulsando sus históricas vías con paso firme a la edad moderna. La línea 1 es la más popular, transporta 750.000 pasajeros diariamente. Y la red se sigue extendiendo, aunque las técnicas de construcción han cambiado. El metro de París se vale de las tecnologías más innovadoras para seguir creciendo, incluidas gigantescas máquinas tuneladoras que excavan a más de 30 metros de profundidad. Dentro de unos pocos años tendremos un tren cada 85 segundos en las horas punta, con sistemas totalmente automatizados. La ampliación de las líneas actuales llevará al metro más allá de los límites de la capital. Y lo conectarán con los 200 kilómetros de la nueva red del Gran París Express. ¿Cómo abordará el suburbano los nuevos retos? Tras más de un siglo de existencia, el metro de París se adentra con paso firme en el siglo XXI. Vengan a verlo con nosotros como nunca antes lo habían visto. Construcciones extremas, el metro de París. Nos encontramos en Saint-Ouen, en las obras de ampliación de la línea 14. Una construcción colosal con un coste de cerca de 1.500 millones de euros en pleno corazón de la ciudad. Aquí se utilizan las técnicas más avanzadas, consiguiendo hacerla prácticamente invisible para la población. El proyecto añadirá 6 kilómetros más de vía y otras 4 estaciones a las ya existentes, uniendo la estación de Saint-Lazare con la de Mairie de Saint-Ouen. A 25 metros por debajo del nivel del suelo, Solène, la máquina tuneladora, trabaja sin descanso. Ya ha acabado 400 metros de túnel en su objetivo de crear una nueva sección hacia la estación de Mairie de Saint-Ouen. Estamos en el pozo de inicio de la excavación del túnel de ampliación de la línea 14, a unos 30 metros de profundidad. Los metros modernos se construyen con máquinas tuneladoras, gracias a las cuales podemos alcanzar profundidades mucho mayores que a principios del siglo XX. Hay muchas menos molestias para los residentes y el impacto de los trabajos en el exterior es mínimo. Gracias a las modernas tuneladoras, como esta de Saint-Ouen, desarrollada por una compañía francesa, la construcción es mucho más rápida y los trabajadores han dejado su sitio a las máquinas. Una tuneladora es una máquina que no solo excava, sino que además al mismo tiempo también saca la tierra de forma mecánica. Y tras su paso deja la pared del túnel totalmente rematada. O sea que es una gran factoría que avanza lentamente, como si fuera una oruga. La máquina, de 100 metros de largo y 9 de ancho, es capaz de ejercer una fuerza de 7.000 toneladas contra la pared que va devorando. Completamente automatizada, la Solène excava y construye el túnel al mismo tiempo. En el frente de la máquina, la cabeza, equipada con multitud de dientes, opera sobre la roca exactamente igual que una broca.
El cabezal de corte desgasta la tierra y los cascotes son dirigidos hacia afuera con la ayuda de un tornillo de Arquímedes, un tornillo gigante sin fin. Los escombros empapados en agua son extraídos afuera en una cinta transportadora. Almacenados en un tanque son posteriormente sacados en camiones. Al mismo tiempo que se extrae la tierra, se bajan al pozo de inicio las dovelas que formarán las paredes del túnel. Abastecen continuamente el trabajo de la tuneladora. Cuando se ha excavado suficiente, se remata una sección del túnel. Se hace con dovelas, a la manera del arco de una catedral. Así damos forma al túnel y una vez que la sección está toda terminada, volvemos a excavar. Siguiendo el avance de la tuneladora, un brazo mecánico coloca las dovelas, de una en una, y en un orden concreto. Una vez ensambladas, formarán la estructura del túnel. Los romanos ya utilizaban dovelas para construir sus arcos. Como un puzzle gigantesco, estas piezas de hormigón prefabricadas, de un peso de 6,5 toneladas, encajan perfectamente, formando paredes herméticas al agua. En esta ampliación de la línea 14 son necesarias 7 para formar un círculo del túnel. En esta zona de aquí es donde avanza la máquina, de modo que la parte que queda a mi izquierda, con la cabeza de corte, es la que da sustento al túnel, por medio de estos gatos hidráulicos. Se estiran lo necesario para permitirnos colocar un nuevo anillo de dovelas. No es necesaria ninguna propulsión para impulsar la máquina hacia adelante. Esos gatos hidráulicos permiten que la máquina se apoye sobre las mismas dovelas que ella instala y aplicando presión se desplace hacia adelante. La tuneladora de Saint Ouen avanza a un ritmo de 200 metros al mes hacia su objetivo final, situado a más de 5 kilómetros de distancia. Su velocidad depende de innumerables parámetros, incluyendo el tipo de terreno y el diámetro del orificio de perforación. Igual que un taladro, hay que procurar que no se sobrecaliente para que no se atasque. Es como un taladro. Si empiezas a agujerear sin lubricar la broca y te encuentras con metal, corres el riesgo de estropearla, o lo que es peor, que se quede atorada. Y lo mismo con el hormigón. Si tu taladro se queda atascado, entonces, pues con esta máquina es lo mismo. Si vamos demasiado deprisa, podríamos quedarnos atascados. Quedan ya muy lejos los días en los que la capital estaba llena de coches tirados por caballos y de la Exposición Mundial de 1900, que vio el nacimiento del metro. Hoy este metro está compuesto por 220 kilómetros de vías, 14 líneas, 303 estaciones y más de 400 trenes que la recorren 7 días a la semana. Pero además el metro posee una historia increíble que se remonta a casi un siglo y medio atrás. A finales del siglo XIX el transporte en París era catastrófico. Había dos compañías, la Compañía General de Ómnibus y la de las Hirondelle, las golondrinas. Las golondrinas eran los pequeños vapores que recorrían el Sena y transportaban hasta 40 millones de pasajeros al año, y los omnibuses tirados por caballos de la Compañía General de Ómnibus, había más de 200.000 caballos en París, transportaban a unos 260 millones de personas al año. 260 millones de personas no es suficiente. Se necesitan muchos más, porque París crece con rapidez. En 1860, la población de la capital superaba ya el 1,5 millones de habitantes. París está completamente congestionado. Necesita un ferrocarril subterráneo. Londres ya tiene uno, el ferrocarril suburbano de vapor. Comienza la competición. En 1824 había toda clase de proyectos, hasta los más disparatados, y también había muchos para el ferrocarril de vapor, por la superficie, bajo tierra, dentro de edificios, sobre edificios. Todos ellos fueron propuestos a la ciudad de París y al Estado, pero no se tomó ninguna decisión, porque nadie sabía cómo podía quedar un metro en París. Los proyectos para un ferrocarril de vapor fueron descartados por las emisiones de humo. El ingenio de las proposiciones para solucionar el transporte de París, desde propuestas entusiastas a visionarias, no tenía límites. Aerovías colgadas de globos gigantescos, un puente colgante suspendido de 2 torres Eiffel, un tranvía aéreo cruzando sobre la ciudad, todo parecía posible. Las obras de Julio Verne parecían inspirar muchos de los proyectos, como este ideado por un tal Monsieur Olivier, que en 1878 proponía un tranvía aéreo que sobrevolando la ciudad hacía más seguro el cruce de las calles. Pero pasaron 40 años sin ningún resultado, y los parisinos tuvieron que mostrarse pacientes.
En realidad, había un conflicto entre el Estado, que quería que el metro fuera una extensión de la red nacional de trenes y que la red ferroviaria nacional cruzara París, y el departamento del Sena, que quería un suburbano más local, concentrado en la ciudad. Desde el principio, el proyecto de construcción del metro de París especificaba que el metro debía ser, en su mayor parte, subterráneo, incluso aunque tuviera que cruzar el Sena sobre puentes metálicos. En cuanto a los trenes, serían eléctricos y no superarían los 2,4 metros, lo cual impedía que fueran trenes normales. La ciudad de París no quería crear una red de ferrocarril que interconectara las grandes estaciones de tren, por miedo a que la población, en un momento dado, pudiera tomar el tren y abandonar la ciudad, y que ésta se quedara vacía. Hoy nos puede parecer una idea extravagante, pero en aquel momento esa idea prevaleció, e impidió que se realizara un ferrocarril subterráneo en París, aunque al mismo tiempo sugirió que podía ser necesario. En 1896 el Estado cede y París puede emprender la construcción de un suburbano metropolitano. Una fecha clave, la Exposición Mundial de 1900, acaba por poner finalmente a todos de acuerdo. En París se pone a prueba un original medio de transporte. Se llama la Carretera del Futuro. Se trata de un pavimento rodante de 3 kilómetros de largo que, instalado junto al Sena, en una trayectoria circular, une el campo de Marte con la explanada de los Inválidos. A los parisinos les encanta. Mientras tanto, en otro lugar, nace un innovador proyecto de tren subterráneo basado en una invención que cambiará la sociedad. En 1880 se produce la revolución de la electricidad. De pronto se descubrió que podía controlarse la producción y el transporte de la energía eléctrica. Y a Jean-Baptiste Berlier se le ocurrió la idea de un tranvía eléctrico tubular subterráneo. Escribió su idea en un pequeño panfleto y estaba tan seguro de que esa podría ser la solución que puso literalmente: aunque me muera, estoy seguro de que esto es lo que debemos crear. Los tranvías existían desde 1860, primero tirados por caballos, luego impulsados por vapor y finalmente eléctricos. El visionario Berlier imagina un tranvía subterráneo con un raíl central que será el que al mismo tiempo le proveerá de electricidad. Finalmente, en 1896, un ingeniero parisino, Fulgence Bienvenu, es colocado al frente del proyecto. Se le considera el padre del metro. Tanto es así que una estación lleva su nombre, la estación de Montparnasse-Bienvenu. Había trabajado en el sistema de alcantarillado y la red de suministro de agua potable de la ciudad. Y había una gran analogía entre un túnel de metro y uno de alcantarillado, lo que lo convertía en el candidato perfecto para este gran proyecto. Fulgence Bienvenu es el campeón del metro, pero el suburbano de París lo forman además otras espectaculares estructuras, producto del ingenio tecnológico de la época y de su maestría artística. El metro cruza el Sena muchas veces y hay algunos viaductos admirables como el de Passy, pero el ejemplo de auténtico ingenio tecnológico es el viaducto de Austerlitz, con su excepcional vano de 140 metros. La construcción del viaducto de Austerlitz se decidió en 1903 para unir las dos orillas de la línea 5, entre las estaciones Gare d'Austerlitz y la actual estación de Quai de l'Agapé. Para que no interfiriera en el tráfico fluvial, el servicio de navegación exigió que no hubiera ningún soporte en medio del río. Situado a 11,3 metros sobre el nivel del Sena, el viaducto de Austerlitz está hecho de acero. Lo forman dos grandes arcos parabólicos con tres articulaciones principales, una arriba y las otras dos en cada ribera. La plataforma tiene 8,5 metros de ancho y está suspendida de los arcos por 16 soportes en el centro y otros 4 en cada extremo. Para soportar la fuerza del viento, los tirantes están interconectados mediante cables cruzados. Y para reforzar aún más toda la estructura, también los arcos están enlazados.
Así, el proyecto seleccionado contemplaba un viaducto con un único vano de 140 metros, desbancando así al puente de Alejandro III, que con sus 107,5 metros de largo era hasta la fecha el más largo de París. En las orillas, los arcos del viaducto descansan en unos contrafuertes de piedra de 22 metros de largo y 18 de ancho. Cada uno de esos bloques está coronado por dos grandes mástiles de 15 metros que enmarcan el vano del puente. Una obra verdaderamente extraordinaria para su época. En julio de 1906 se finalizó por fin su construcción y la línea 5, que unía la Gare de l'Est con la Gare d'Austerlitz, entró en servicio. Es una de las 6 líneas que conformaron el proyecto inicial, pero ya se planeaba una segunda fase de ampliación. Los diseñadores quieren garantizar el acceso al metro a todo el mundo, y no debe haber nadie que se encuentre a más de 400 metros de una estación. Por esa razón, la primera línea que se construyó tiene 18 estaciones en tan solo 11 kilómetros de vía. Es la línea que cruza de este a oeste, la que parte de Port de Vincennes para llegar a Port Maillot. Discurre junto al Sena casi la mitad de su recorrido. Su construcción empezó en febrero de 1899. Combinaron diferentes técnicas de construcción. Hay 3 tipos principales. Uno es el utilizado en la ingeniería de minas. Se cava un hueco en la tierra y se asegura la galería con vigas de madera. Esta técnica es la que se utilizaba en la construcción de túneles para el ferrocarril. Como en las minas, la excavación se hace con pico y pala, un trabajo agotador realizado en condiciones extremas. Los escombros son extraídos de los túneles en vagones y transportados a la superficie. Parte de ellos se utilizan para rellenar las carreteras parisinas. Los pozos, por su parte, son soportados por enormes vigas de madera que también sirven para crear la forma del futuro túnel. Finalmente, y también a mano, se construye la bóveda con bloques de piedra, un trabajo tan colosal como la construcción de las pirámides. Hay una segunda técnica empleada posteriormente que se vale de placas metálicas no mecanizadas, lo que hoy podría ser considerado el ancestro de la máquina tuneladora, y que excava empujando a través de un escudo metálico y construyendo la bóveda progresivamente a medida que avanza. En realidad, el escudo metálico no se utilizó mucho en la línea 1, porque era demasiado lento, difícil de colocar en posición y se atoraba en cuanto se topaba con una piedra demasiado dura. Entonces, era necesario cavar a mano para mover hacia adelante el escudo. Estas eran las dovelas que se colocaban una a una para formar el aro del túnel. Eran de hierro forjado y se colocaban utilizando un sistema manual. Le dan al túnel su forma final. El concepto del escudo es ciertamente el ancestro de la moderna máquina tuneladora, pero esta técnica todavía tardaría décadas en ser desarrollada. Aún falta un siglo para que una máquina tuneladora sea utilizada en París. Hoy en día es difícil imaginarse la bulliciosa calle de Rivoli en este estado, y sin embargo, es el infierno que tuvieron que soportar los parisinos durante 18 meses. La última técnica es levantar el pavimento de la calle y cerrar la caja de la estación con una cubierta metálica. Es una técnica muy disruptiva. Interrumpe el tráfico por completo. Se utilizó en 1/3 de la línea 1. Esta técnica fue utilizada en las cercanías del Sena. Excavando lo más cerca de la superficie posible para evitar las filtraciones, el techo de algunas estaciones queda a solo 60 centímetros de las ruedas de los automóviles. Una vez ejecutados todos los proyectos de infraestructura, toca diseñar y decorar el interior de las estaciones. Se encarga a Héctor Guimard el diseño de las famosas entradas al metro, y la compañía del ferrocarril metropolitano de París, que supervisaba toda la operación, recibe el primer cargamento de baldosas blancas biseladas. Para electrificar la red se emplearon las tecnologías más avanzadas y se construyeron 2 nuevas centrales de carbón para producir energía para el nuevo medio de transporte. Para financiar el proyecto es necesaria una inversión colosal que combina la inversión pública y privada. Es la compañía CMP, propiedad del barón Ampin, uno de los grandes financieros del siglo XIX, la que acepta el formidable reto.
El coste de las inversiones es el siguiente. La infraestructura llevada a cabo por la ciudad de París valdría hoy en día 600 millones de euros y la superestructura realizada por el barón Empain representa algo más de 1.000 millones de euros, puesto que comprende el coste de factorías y talleres, trenes, la decoración de cada estación y el equipamiento ferroviario. Es posible que los trabajos de la línea 1 no pudieran realizarse hoy en día. Se completaron en menos de 18 meses. Era imperioso que estuviera acabada para la Expo Mundial de 1900. Aunque se retrasó un poco, 3 meses exactamente. Fue inaugurada el 19 de julio de 1900 y la exposición mundial se abrió en abril de 1900. Mientras la inauguración tenía lugar durante el verano de 1900, aquellos que se habían enfrentado al reto de construir estos túneles tenían otra preocupación. ¿Aceptarían los parisinos viajar bajo tierra? El caso es que fue un éxito absoluto, y para finales del año 1900 ya había alcanzado los 17 millones de pasajeros. Un resultado difícil de imaginar, ya que cada tren tenía solo 3 vagones de madera y viajaba a una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora. Muy lejos de las prestaciones del metro actual, que consta de 400 trenes de 90 metros de largo y un sistema cada vez más automatizado que transporta a 1.400 millones de pasajeros anualmente, más de 4 millones por día. Nos encontramos a bordo del tren Westinghouse, el primer tren de la inauguración de 1900. Y tenemos el privilegio de viajar en primera, con asientos de piel, maderas exóticas y algunas otras peculiaridades, como eso que se ve sobre nuestras cabezas, que parece un portaequipajes, pero en realidad es para los sombreros, porque los caballeros de la época solían llevarlos, y por eso tenían a su disposición este artilugio donde dejarlos durante el viaje. Casi 120 años después, las cosas han cambiado mucho y a mejor, empezando por la propia línea 1, la línea que ha contemplado toda la evolución del metro de París. Es cada vez más automatizado, seguro y confortable. Mejorar la seguridad se convirtió en una prioridad evidente cuando un incendio en los años 30 puso en evidencia el largo, lento y complicado sistema de alerta de los distintos servicios de la RATP. Una reacción tan lenta que despierta la desconfianza de los pasajeros. Para responder a la creciente preocupación sobre la seguridad, la RATP instala puestos de mando centralizados, una innovación exigida por el desarrollo constante de esta megaestructura. En 1967, la línea 1 fue una de las primeras en disponer de un puesto de mando centralizado. 50 años después es el puesto de mando más moderno del metro parisino. Con cerca de 275 millones de viajeros transportados al año, el papel del puesto de mando de la línea 1 es primordial para responder a cada situación, tan rápido como sea posible. El puesto de mando es el centro de la seguridad de la línea. En cuanto el sistema detecta alguna situación anómala, un problema con las puertas, por ejemplo, un pasajero que impide que se cierre una, entonces suena una alarma aquí que es atendida por los supervisores que están detrás de mí, los cuales identifican el problema y actúan para solucionarlo, adaptándose a la situación. En 2011, para satisfacer la demanda creciente, el metro tradicional con un conductor al mando es sustituido por una línea completamente automatizada. Las obras se hacen de noche sin interrumpir el tráfico diario. Fue una novedad mundial.
Las ventajas principales de la automatización son, primero y por encima de todo, la seguridad, puesto que hay un sistema que previene cualquier intrusión de los pasajeros en las vías. La segunda ventaja es la flexibilidad de las operaciones, ya que podemos añadir más trenes y adecuar el ritmo de transporte a la demanda puntual. La tercera ventaja es pasar de intervalos de 105 segundos a 85 segundos. O sea que en una determinada ventana de tiempo podemos añadir más trenes y ofrecer un nivel de comodidad mayor a nuestros pasajeros y a más pasajeros. El metro de París se ve sometido a veces a grandes tensiones. Por ejemplo, cuando hay algún acontecimiento en la ciudad que congrega grandes aglomeraciones. Pero ahora la RATP es capaz de adaptar rápidamente sus recursos a las demandas de cada momento, incluso en domingo. En lugar de 20 trenes podemos poner 40, lo que nos permite ofrecer los mismos intervalos que en horas punta un domingo por la tarde. Desde su creación, el desarrollo del metro de París ha sido una carrera de obstáculos. La construcción de algunas secciones combinó ingenio, autosacrificio y auténtica osadía. Es el caso de la estación de la ópera. Corre el año de 1904 y un empresario acepta un desafío hercúleo. Acepta el reto de construir aquí un gigantesco bloque de hormigón dentro del cual se cruzarán 3 líneas del metro, una sobre la otra. Algo nunca visto. Hasta ese momento, Léon Chagnot solo había excavado algunos de los túneles de las líneas 2 y 3, pero debía su fama a los primeros. En ellos había probado las técnicas más avanzadas y se había convertido en uno de los contratistas más importantes del metro de París. Gracias a su éxito le fue encomendada una misión aún más increíble. El primer túnel que debía cruzar por debajo del río Sena para unir las estaciones de Châtelet y Cité. Estas dos estaciones forman parte de la línea 4. Con cerca de 11 kilómetros de longitud, sale de Port de Clignancourt y termina su recorrido en Port d'Orléans. No era necesario pasar por la Ile de la Cité. Para llegar a Châtelet-Saint-Michel, bastaba con pasar por otro punto aguas arriba de la Ile de la Cité. Pero hubo otra razón, y es que al final el metro iba a pasar justo por debajo de la Academia Francesa que está allí. Y a los académicos no les parecía bien. Para preservar su tranquilidad, decidieron hacer pública una petición que fue apoyada por un gran número de intelectuales. Y así se decidió que no atravesara la Ile de la Cité y que hubiera una estación Ile de la Cité. Primero, Chagnot construyó la sección que se dirige hacia el Sena, desde la estación de Châtelet hasta la orilla. Luego debía cruzar el brazo largo del Sena hasta la estación de Cité y luego el brazo corto hasta la estación de Saint-Michel. Decidieron depositar unos compartimentos estancos en el lecho del río. La construcción empezó en 1905 y prometía ser espectacular. Serían 3 grandes compartimentos para el brazo largo del Sena, que cubrirían una distancia de 122 metros, y 2 para el brazo pequeño, de 41 metros. Los 5 compartimentos que iban a ser sumergidos en el río serían ensamblados en el embarcadero de las Tullerías, donde los ingenieros estaban dando luz a sus innovaciones. Cada compartimento estaba compuesto por una base de hierro fundido que alojaba las 2 futuras vías. Toda la estructura estaba rodeada por una pared metálica de doble capa. La cámara descansa sobre una base con forma de filo de cuchilla de 1,8 metros de altura. Entre las 2 paredes hay un espacio hueco que se convertirá en el espacio donde trabajarán los operarios. El compartimento es transportado por la superficie del Sena hasta el lugar de su colocación. Después de dar con la posición ideal, se inyecta hormigón en el interior de la pared doble, creando así un sarcófago resistente al agua. Como el contratista había previsto, el lugar de las obras, pese a su tamaño, sirve para evitar la interferencia de los barcos de pasajeros que recorren el Sena. Empujado por el peso del hormigón, el compartimento desciende suavemente hasta el fondo. Una vez allí, una bomba saca el agua de la cámara de trabajo. La cámara principal permanece llena de agua para que permanezca en el fondo del río. Por una chimenea se envía aire comprimido a la cámara de trabajo, aumentando su estanqueidad y permitiendo a los obreros bajar y excavar bajo la estructura metálica hasta hincarla en el fondo hasta el nivel deseado.
Trabajando en condiciones extremas, estos obreros especializados, como los buzos submarinos, tienen que hacer paradas de descompresión cuando vuelven a la superficie después de trabajar a 15 metros de profundidad. Las huelgas, que eran raras en aquella época, salpicaron la historia de este extraño sitio de construcción. León Sagnon no estaba acostumbrado a negociar. Si unos obreros no querían trabajar, buscaba a otros y ya está. Pero en este caso no era posible, porque eran especialistas. Muy pocos eran capaces de trabajar así. O sea que tuvo que negociar con ellos, porque la primera huelga duró 1 mes y medio, y después de tanto tiempo al final tuvo que ceder en varias cosas. Mejores condiciones de trabajo, más seguridad y por supuesto primas de rendimiento. Más seguridad sí, pero ¿cómo? E hizo algo que hasta entonces nadie había hecho: instalar un teléfono, una línea telefónica directa entre la cámara de trabajo y el exterior. Si había algún problema podía atajarse de inmediato. Gracias al trabajo de quienes aceptaron aquella tarea tan arriesgada, finalmente todas las cámaras de la misma sección quedaron sumergidas y colocadas al nivel adecuado en el lecho del río Sena, y después se unieron para formar un solo conducto. Las cámaras de trabajo se llenan con hormigón y la zanja se rellena para asegurar que la estructura queda bloqueada. El túnel se ha completado. Finalmente el agua se bombea fuera y por fin los trabajadores pueden acceder a él. Esta parte, la más peligrosa, tiene lugar sin mayores complicaciones, pero no sucede lo mismo en la cámara que debía ir bajo la Ile de la Cité. Aún no estaba bajo el Sena, estaba en tierra, pero sobre una tierra arcillosa y arenosa. Estaban trabajando debajo, en la cámara de trabajo, y de pronto hubo una fuga de aire comprimido, de forma que algunos trabajadores fueron succionados fuera de la cámara de trabajo. Los demás tuvieron el tiempo justo para tapar el agujero y evitar que les pasara lo mismo. La construcción se detuvo. Buscaron a los trabajadores en la tierra arcillosa, pero nunca los encontraron. La presión era tan alta dentro de la cámara que fueron expulsados con la misma fuerza que los pasajeros de un avión cuya puerta se abriera de pronto en mitad de un vuelo. Las estaciones de Cité y Saint-Michel, aún en tierra firme, también debían ser enterradas. Una vez más, la técnica empleada sería la del hundimiento, y los trabajadores descenderán a la cámara de trabajo para picar y sacar la tierra anegada del fondo. Un trabajo colosal, especialmente cuando veis las imágenes de esos enormes cascos de acero desapareciendo gradualmente en el fondo. Pero la construcción aún no ha terminado. León Sagnon debía enfrentarse a un nuevo reto. Tenían que pasar por debajo de la línea del ferrocarril que conecta Austerlitz y Orsay sin que se derrumbara. Cuando llegas al Sena, la tierra se vuelve arcillosa y limosa. Por eso tuvieron que ingeniar una solución para asegurarse de que el agujero se mantendría abierto mientras seguían perforando. La solución fue emplear madera, pero además decidieron congelar la tierra de los 80 metros de este complejo pasaje. La técnica de congelación permite trabajar en seco y excavar en un terreno más estable. Para ello se construyeron 2 plantas de refrigeración junto al Sena. Desde aquí, los tubos hacían circular agua salada refrigerada a 4 grados bajo cero. La galería a excavar pasaba debajo de la línea de ferrocarril que une Austerlitz y Orsay. Para que las obras del túnel no dañasen las vías del tren, el suelo se congeló, insertando 24 tuberías de refrigeración hasta una profundidad de 14 metros. El volumen de tierra a congelar es considerable, más de 2.000 metros cúbicos, pero esta técnica es tan cara y tan difícil de implementar que al final solo 14 metros fueron tratados. Después de 40 días el suelo estaba suficientemente congelado. La congelación ha sido tan efectiva que los trabajadores tienen problemas para acabar. La tarea está al límite de lo que un ser humano puede soportar y los trabajos solo pueden hacerse de noche cuando los trenes no funcionan. En 1909, tras 4 años de arduo trabajo, por fin se termina la colosal tarea de cruzar el Sena. Hasta 700 trabajadores fueron necesarios en algún momento. El inspector general, Fulgence Bienvenu, viene a revisarlo. Su sueño se ha convertido en realidad.
2 años después se instalan ascensores para acceder a las estaciones de Cité y Saint-Michel, situadas a gran profundidad bajo el nivel del Sena. A las puertas de la Primera Guerra Mundial, casi el 40% de la red ya estaba construido. 90 kilómetros de vías del total de 220 que tenemos hoy en día. Para 1939 ya eran 160 kilómetros los que estaban en servicio. En ese momento el metro transportaba 500.000 de pasajeros. En los años siguientes, 60 kilómetros más se añadirían hasta completar la red. Los años 30 ven la segunda evolución de la red del ferrocarril metropolitano. Empezaron a pensar en extender las líneas a los barrios periféricos y entre 1929 y 1935 se construyeron 43 nuevas estaciones. Gracias a ellas se hizo posible viajar hasta los límites de París. En 1931 se celebra la Exposición Colonial Internacional en Vincennes. La estación de Port-Doré, inaugurada para la ocasión, acogería a millones de visitantes deseosos de descubrir las bondades del Imperio francés. Todos los continentes estaban representados en la exposición con sus mejores galas, una imagen glorificada para atraer a las masas. Con más de 30 millones de admisiones, el evento es un éxito enorme. Una vez más, el metro demuestra su capacidad para el transporte de masas. Como pretendían sus diseñadores, se hizo indispensable para la población de París. Después, con la Segunda Guerra Mundial, llegó un periodo más turbulento y no se emprendieron grandes obras. De hecho, incluso se redujo la red del suburbano, porque durante la guerra solo estuvieron en uso 90 kilómetros de la red. La recuperación de la posguerra volvió a generar entusiasmo por el metro, pero el suburbano se iba haciendo viejo y empezaron a pensar en la conservación de las infraestructuras. Se olvidaron de ampliar las líneas y centraron su atención en el metro que ya existía. Hoy las 14 líneas existentes acusan ya el desgaste y el paso del tiempo. Por eso esta enorme infraestructura es monitorizada constantemente y se hace lo imposible para mantener todas las líneas en marcha. Algunas, construidas a principios del siglo XX, han sido completamente renovadas, respetando el espíritu de su herencia singular. Este es el caso especialmente de las líneas aéreas, cuyas estructuras metálicas han satisfecho las expectativas de los ingenieros que las diseñaron durante décadas. Esa es la razón por la que el metro, ahora indispensable para la vida parisina, nunca duerme del todo. Cada noche, 2.000 operarios trabajan para mantener las vías que zigzaguean por las entrañas de la ciudad. Los trabajadores de la RATP deben trabajar deprisa porque tienen que abandonar sus puestos de trabajo antes de las 5 de la mañana. Todavía usan las técnicas desarrolladas por generaciones pasadas. Para ensamblar los raíles que hay que sustituir, son soldados con la ayuda de una pequeña fundición portátil. Es una técnica que ya se usaba en los años 30. Los cientos de trenes del metro viajan decenas de miles de kilómetros cada año y necesitan de un mantenimiento colosal. Atención, el tren 46 regresa por la vía número 5. Bien, vía limpia, adelante. Cada línea posee su propio taller de mantenimiento. Ahora estamos en el de Bobigny. Todos los trenes de la línea 5 vienen aquí a pasar las operaciones de mantenimiento, prueba y reparación al menos 5 veces al año. Aquí hacemos el mantenimiento técnico y las operaciones preventivas y de corrección, como cambiar las pastillas de freno de un coche. Aquí hacemos el cambio de los componentes del freno y todas aquellas piezas que se hayan desgastado. Pero también efectuamos operaciones más complicadas, como mecanizar las ruedas o volver a perfilarlas. Como con las ruedas de un automóvil que se desgastan y se deforman, las ruedas metálicas del metro requieren de un reperfilado cada 200.000 kilómetros o 3 años de uso. Es la forma de mejorar el confort de los pasajeros y de mejorar la seguridad ganando adherencia. Aquí se revisan los vagones desde todos los ángulos. Una de las ventajas principales de este taller, dotado con la última tecnología, es la posibilidad de trabajar en los bojes, lo que incluye el motor, el bastidor y los ejes,
y que pesan más de 7 toneladas. Enormes cilindros hidráulicos separan las carrocerías de los bojes, un sistema excepcional que permite que puedan ser reparados o sustituidos, a años luz de los talleres artesanales de hace 50 años en los que los ajustes se hacían eternos. La tecnología ha revolucionado los talleres de mantenimiento. Pero hoy, igual que ayer, aquí no se deja nada al azar. Los bajos de los vagones se limpian cada 60.000 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a 9 meses de circulación. Una operación necesaria para facilitar el diagnóstico de los técnicos que revisan cada pieza y para evitar cualquier posible accidente debido a la alta temperatura que alcanza el aceite y que pudiera coger fuego por el calor. De hecho, ha habido algunos incendios en el metro, a veces por causas desconocidas. El más trágico tuvo lugar pocos años después de su inauguración, el 10 de agosto de 1903. El fuego se inició en la estación de Couronne y causó la muerte de 84 personas. No es que el vagón que llevaba a los pasajeros se incendiara, sino que fue un accidente técnico. El tren que venía de frente provocó un cortocircuito al entrar en el túnel y el humo provocó la muerte de 84 personas en la estación de Couronne. El desconsuelo es enorme. El joven metro acababa de cobrarse sus primeras víctimas, pero sus operadores aprendieron la lección. El equipamiento se mejoró. Todos los componentes del motor y de la electrificación se aislaron en un contenedor metálico y se creó este bogie del motor que permite aislarlo de todas las demás partes de madera. Los componentes de madera, que al principio era el espacio para los pasajeros, se mantienen separados de la caja, limitando el riesgo de incendio. Esta evolución fue solo temporal, porque poco después se acometió otra renovación y se sustituyó todo por metal, lo cual redujo casi por completo el riesgo de incendio. Así pues, los trenes actuales son el resultado de una serie de evoluciones que se remontan a los primeros vagones de madera. Pero la verdadera revolución empieza después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 se crea la RATP y sus ingenieros empiezan a pensar en el futuro del metro del mañana. Como resultado, inventan el metro sobre ruedas neumáticas. En 1951, el metro de París dará a luz a toda una nueva generación de vagones sobre neumáticos. El nuestro fue el pionero. En los años siguientes el metro de París no evolucionó mucho más. Los años 30 son la edad de oro del automóvil. Habrá que esperar hasta 1970 para que lleguen nuevos cambios significativos. Los pasajeros descubren entonces las primeras máquinas de billetes automáticas y los primeros tornos a los que tendrán que acostumbrarse. En 1973 se retira la última cabina de billetes. Y en 1975 la RATP crea la tarjeta naranja del metro. Ha cambiado la vida de miles de parisinos. Los parisinos han hecho suyos los espacios del metro, sus corredores y pasillos. En lo que respecta a la infraestructura, se crean nuevas líneas de ampliación y también una nueva red de transporte regional, compuesta por 5 líneas y 587 kilómetros de vías. Es el RER. 20 años después, los avances tecnológicos vuelven a cobrar impulso. Se crea la línea 14, la primera línea automática de la red, que aliviará la línea A del RER. La red evoluciona hacia la automatización. La línea 14, el Meteor, supone el inicio de una doble revolución, puesto que es el primer metro sin conductor y también con estaciones equipadas con puertas electrónicas que se abren al mismo tiempo que las puertas de los trenes. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Météor, métro est-ouest rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long à l'architecture claire et accueillante.
Construir esta línea que cruza París de este a oeste, desde el Distrito 9 al Distrito 13, es un nuevo desafío, porque tendrá que atravesar bajo el corazón de la ciudad, por debajo de sus aparcamientos, sus redes subterráneas, sus edificios e incluso del Sena. Para ello se empleará una tecnología revolucionaria, la máquina tuneladora, una zona de obras gigante que estará abierta durante 5 años y que requerirá el doble de la cantidad de acero que se utilizó en la Torre Eiffel. La línea 14 es la séptima línea que cruza el Sena entre las estaciones de Cours-Saint-Émilion y la de la Biblioteca François Mitterrand. 90 años después de la primera operación para cruzar bajo el Sena, las cámaras volverán a ser utilizadas con el mismo fin, pero esta vez nadie pondrá en riesgo su vida. Los hombres ya no trabajan bajo las enormes estructuras. Son excavadoras de largos brazos las que cavan una enorme trinchera de 14 metros de ancho en el lecho del río. Las 4 cámaras tienen 34 metros de largo, 6 de alto y 9 de ancho, y son de hormigón. Se construyen en el mismo lugar de las obras. Bajo la vigilancia y control estrictos, son sumergidas lentamente y situadas directamente en su posición final. Las posicionan en línea con la trinchera y luego las cámaras desaparecen dentro del Sena hasta alcanzar su emplazamiento final, y luego son cubiertas con tierra. Una vez conectadas, formarán un nuevo pasaje bajo el Sena. Casi 20 años después de que se abriera la línea 14, empiezan las obras de una nueva ampliación. La ampliación de la línea 14 se concibió con el objetivo principal de liberar de tráfico a la línea 13. Como la línea 13 se abre hacia el norte con forma de Y, hacia Port de Clichy y Marie de Senoine, ambos ramales se beneficiarán de los efectos de esta desaturación. Se ha calculado que el uso de la línea 13 caerá entre un 20 y un 30% cuando la línea 14 entre en servicio. Pero para conseguir su objetivo, los contratistas tendrán que superar nuevos obstáculos, empezando por evitar las líneas de metro ya existentes. Tendrán que excavar a mucha profundidad, utilizando una tuneladora que descenderá hasta 30 metros por debajo del nivel del suelo. A esa profundidad, nuevos retos aguardan a los ingenieros. La tierra que van a excavar es relativamente suelta y a priori no presenta mayor dificultad, pero la ruta se encuentra por debajo del nivel freático. Tendrán que combinar la tecnología con el ingenio. El túnel está por debajo del nivel freático. Si no tuviéramos paredes de hormigón a nuestro alrededor, se formaría una enorme piscina que cubriría por encima de nuestras cabezas. De modo que el mayor reto es asegurarnos de mantener el agua fuera del recinto en todo momento durante las operaciones de sellado y al mismo tiempo asegurar que haya la presión suficiente para mantener en su sitio toda esa tierra y evitar cualquier corrimiento en la superficie. El uso de una tuneladora comporta numerosas ventajas para la futura línea. Obtenemos trayectorias más rectilíneas, evitando los cimientos de los edificios, lo cual nos permite obtener una velocidad mayor y reducir el tiempo de los recorridos. En contra, las estaciones se encuentran a mayor profundidad y es necesario algo más de tiempo que a principios del siglo XX para acceder a la plataforma. Las obras pueden llevarse a cabo sin ninguna interrupción del tráfico, una verdadera proeza. En este túnel, dentro de pocos años, habrá un tren circulando por él cada 85 segundos en las horas punta, guiado por sistemas totalmente automáticos. A día de hoy ya hemos colocado todos los anillos de hormigón del túnel y mañana echaremos la placa de hormigón del suelo del túnel y colocaremos las vías sobre las que viajarán los trenes. Finalmente, solo nos faltará instalar todos los sistemas de seguridad para los pasajeros y los de automatización de los trenes, los que nos permiten que se comuniquen con el puesto de mando centralizado y que desde este puedan comunicarse con los pasajeros. En fin, toda la inteligencia del sistema automático. La ampliación de la línea 14 empezará a funcionar en 2019.
Posteriormente, el metro acogerá otras ampliaciones, como una nueva estación en el norte, en Saint-Denis, y una extensión de unos 15 kilómetros en el sur, para llegar al aeropuerto de Orly. Estas dos nuevas estaciones estarán conectadas a la red del Gran Paris Express. Esa es la idea sobre la que se construye la red del Gran París, multiplicar las interconexiones dentro de la red ya existente. Ese será el caso del 75% de las nuevas estaciones, un logro considerable si tenemos en cuenta la envergadura de la construcción que se está acometiendo. El Gran Paris Express es una nueva red de transporte. Con 200 kilómetros de longitud, es tan larga como la red actual del metro. Las 4 nuevas líneas son completamente automáticas y permiten viajar hasta a 120 kilómetros por hora entre las 68 nuevas estaciones. Una red circular que conecta las principales regiones de Francia y ayuda a descongestionar la red existente. La megaestructura del metro de París empezaba a ralentizarse. Había que encontrar otro camino. Con la red del Gran París podrás viajar de un barrio a otro sin tener que cruzar por el centro de París, lo cual aligerará la carga de transporte diario, sobre todo en las líneas A y B. Para alguien que salga de la Défense y quiera viajar hasta Roissy, hoy necesita 1 hora, pero mañana necesitará solo 35 minutos. Un ahorro de 25 minutos. Una red circular que rodea París y ahorra tiempo. Es completamente acorde a su tiempo, interconectada entre los trenes y las estaciones. Para la línea 15 Sur, que unirá el oeste y el este de París sin atravesar la capital, 13 arquitectos han diseñado 16 nuevas estaciones. Ya no necesitan esconderlas, son concebidas como espacios vitales y distintivos en el corazón de la ciudad. El nuevo Gran Metro de París será un proyecto de transporte innovador, por supuesto, pero sobre todo se trata de la fundación de un proyecto urbano y de la creación de un servicio integral para todos sus habitantes. Ahora todas las consideraciones se hacen en este sentido, y no a escala de una estación, sino a escala de toda la red. Los trabajos ya han comenzado y la línea 15 que rodea París estará terminada para el año 2027. Pero eso no es todo, puesto que ya se están planeando nuevas ampliaciones de las líneas existentes. La red debe responder al crecimiento del área urbana de París, pero también a sus usuarios, cuyo número aumenta un 3% cada año y pronto alcanzarán los 1.500 millones de pasajeros transportados. Para mí, el metro es la modernidad eterna. Necesita reinventarse constantemente. La ciudad evoluciona y el metro también debe evolucionar. Debe seguir a la ciudad. Es como si fuera a sus venas y arterias. El metro es, por un lado, una herencia histórica que debemos mantener y con la que tenemos una conexión emocional. Y por otro lado, una puesta al día tecnológica permanente y una automatización constante hacia trenes sin conductor, y ambas cosas deben convivir en armonía. El metro histórico y el moderno deben caminar de la mano. Pronto, esta singular estructura, concebida por sus creadores como un sistema independiente cerrado, estará conectada con la línea principal del Paris Express y también con las líneas del RER, formando una red de más de 1.000 kilómetros de longitud. El Metro de París, una gigantesca megaestructura nacida hace más de un siglo y que se apoya en su historia para escribir su futuro.